Estructura de un artículo de investigación. Título, en el que se enfatice con claridad cuál es el tema que se va a tratar. En promedio 15 palabras. Resumen, aproximadamente 200 palabras y se estructura en un solo párrafo, en el que se señalan los objetivos, los métodos, los resultados y las conclusiones. En algunos casos se vincula una introducción preliminar. Seguidamente, las palabras clave, en las que se emplea un tesauro especializado para extraer entre 5 a 6 palabras importantes, tesauro de la UNESCO. Introducción. En este apartado se plantea el problema, se presenta la pregunta de investigación, la metodología utilizada, los resultados y la pertinencia del estudio que se va a tratar. Igualmente, en esta propuesta se describe el problema de investigación, los vacíos y necesidades del conocimiento, los antecedentes y el estado actual del tema de investigación, datos, cifras y justificación del estudio, es decir, el valor agregado de la investigación, la pregunta de investigación y los objetivos tanto general como específicos. Marco teórico. En este apartado se vinculan las principales teorías y conceptos asociados al objeto de estudio. En este se involucran las citas que luego aparecerán en las referencias de la investigación. Se busca presentar de manera clara la estructura subtemática que se va a vincular a la investigación. Método. En este se establece el diseño de la investigación, el enfoque de la investigación, si es cualitativo, cuantitativo o mixto. Igualmente se vincula el tipo de investigación, si es exploratorio, correlacional, predictivo, analítico, documental, hermenéutico, de caso, observacional, y por supuesto, si es cuantitativo, experimental o cuasi experimental. Se plantean también las categorías o variables, los participantes o la muestra y la forma como se obtiene la muestra, los instrumentos de investigación, en cuanto a fuente de los datos y la forma en que se capturan los datos, las fases de la investigación, es decir, el procedimiento para la obtención de la información y el análisis de los datos, es decir, la explicación de cómo se van a analizar los datos. Seguidamente, en el método se establece la aplicación de instrumentos que seguramente será trabajado en el campo, aplicando instrumentos, llámense encuestas, entrevistas, sondeos o pruebas piloto, del cual se extrae información con base en Excel y esto se realiza después en un procesamiento de datos de tipo estadístico con las diferentes herramientas y propuestas que se manejan desde la estadística. Resultados. Se presentan los resultados producto de la aplicación en las técnicas de recolección haciendo uso de gráficas y tablas. Se deben tener en cuenta las categorías, subcategorías o variables que se han identificado especialmente en el marco teórico. Las tablas y figuras deben citarse en el texto y aportar información novedosa, es decir, no duplicarán la información ya incorporada en los párrafos del manuscrito. Asimismo, la extensión de las tablas y figuras no debe exceder de 2 páginas. Las tablas no contendrán líneas verticales y se utilizará el mismo tipo y tamaño de fuente que en el resto del manuscrito. Las tablas deben ser editables y no podrán incluirse como imágenes y seguirán un formato según la revista que solicite y el software que se aplique. Discusión de resultados. En este apartado se busca analizar los resultados obtenidos con base en las teorías que soportan los principales hallazgos de la investigación. Por lo tanto, se busca dar respuesta a la pregunta de investigación y al cumplimiento de los objetivos de la investigación. Conclusiones. Este apartado vincula el contraste con las hipótesis o se da respuesta a la pregunta de investigación. Se presenta la síntesis de los hallazgos más relevantes, así como las limitaciones y los futuros trabajos a que diera lugar la investigación. Referencias. Las referencias que se han citado en el texto deben aparecer en la sección final de referencias y las fuentes citadas en las referencias deben ubicarse en la narrativa del texto, teniendo en cuenta las normas APA de séptima edición. El formato de las citas y referencias bibliográficas debe ajustarse a la séptima edición de APA y se debe comprobar que existe una total correspondencia entre las citas incluidas en el texto y el listado de referencias bibliográficas. En las citas entre paréntesis, los trabajos de múltiples autores deben ordenarse por orden alfabético, separados por punto y coma. Las citas literales de menos de hasta 40 palabras deben incluirse en el propio texto, entre comillas. Si la cita tiene más de 40 palabras, debe incorporarse en un párrafo independiente con sangría
de 0.5 pulgadas y sin comillas. En las citas literales siempre debe indicarse el número de página. El apartado de referencias bibliográficas solo incluirá las referencias a aquellos trabajos que se han consultado directamente. En ningún caso se aportarán referencias de los trabajos que se citan en las fuentes consultadas. Las referencias de todos los trabajos citados en el texto deben ordenarse alfabéticamente por el apellido del primer autor. En los trabajos en los que no se conoce la fecha o no puede ser determinada, se incluirá S.F. es decir, sin fecha, entre paréntesis. Siempre que sea posible, debe proporcionarse el DOI o la URL de los documentos. No debe incluirse recuperado de o consultado en antes del DOI o de la URL. El DOI debe comenzar con https://doi.org. Normalmente los artículos de investigación van entre 5.000 a 7.000 palabras y en ellos se tiene que evidenciar la estructura que se ha presentado.